buenas, soy Germán Rodríguez, abogado del arte, estoy acá con... Soy Melissa Cabello, soy abogada y trabajo en la Dirección de Acción Cultural del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. ¿Qué es lo que es el proyecto de mecenazgo? ¿Qué es lo que es el programa? El régimen de mecenazgo, que fue aprobado por la ley 21.097F, es un régimen de promoción cultural que se establece para la provincia de San Juan. ¿A qué se refiere esto? Lo que busca es la participación de los privados para fomentar y financiar proyectos culturales que son declarados así por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, después de que los ha evaluado el Consejo de Mecenazgo Cultural. Y perfecto. ¿Y quién se puede presentar a mecenazgo? Se pueden presentar todos los que sean titulares de proyectos culturales, que tienen que ser o personas humanas mayores de edad o también personas jurídicas que tienen que ser sin fines de lucro, es decir, asociaciones civiles o fundaciones. Obviamente estamos hablando que tienen que tener un proyecto de tipo artístico-cultural. Perfecto. ¿Pueden presentarse simples asociaciones o necesitan algunos requisitos? Tienen que estar inscritas ya en AFIP y en personería jurídica, así que una simple asociación no podría, pero sí se pueden presentar colectivos de artistas, pero obviamente va a ser uno solo el titular. ¿Y pueden participar los ganadores de anteriores ediciones? Sí, pueden presentarse. Generalmente tienen que tener la rendición de cuentas ya aprobada del proyecto anterior, salvo que también tengan distintas etapas y pueden presentar rendiciones parciales. ¿Qué presenta mecenazgo? ¿Qué es el proyecto que tengo que presentar? Bueno, primero lo que tienen que saber es que hay un formulario, un Google Forms, que ahí tienen página por página todos los requisitos. El proyecto cultural tiene que ser de interés para la provincia de San Juan, que se tiene que realizar principalmente en la provincia de San Juan. Lo que tienen que presentar antecedentes de obras similares o antecedentes también de los titulares del proyecto. Después tienen que presentar presupuestos, hay distintas cosas, campos que tienen que presentar. Pero lo importante es eso, que es un proyecto que lo tienen que describir brevemente de una manera que sea bien clara para que después cuando el Consejo de Mecenazgo Cultural evalúe sea mucho más sencillo el tema de diferenciar cada uno y con antecedentes y registros que tengan de obras anteriores también. Perfecto. ¿Y qué es lo que es el interés cultural? O sea, ¿cómo hago que algo sea de interés cultural? Bueno, tiene que ser algo que tenga una impronta que tenga que ver con San Juan o también que tenga un impacto en la sociedad sanjuanina. Es decir, por ejemplo, muchos que sean de cuestiones de territorio, por ejemplo, son muy interesantes en departamentos alejados, que son cosas que a veces se tienen en cuenta, ¿no? Y que tienen que ver con esto, que es la provincia de San Juan es como una especie de carta de presentación estos proyectos que se seleccionan. Y bueno, ¿cómo diseño un proyecto de cultural para que sea atractivo? Bueno, lo importante, que es más o menos lo que yo venía diciendo antes, es que tiene que ser claro. O sea, no hay que enredarse mucho en la descripción del proyecto. Lo que abunda en este caso a veces daña. Lo más sencillo posible, lo más claro posible. Tienen que definir, describir de qué se trata. Después hacen una breve presentación en más o menos una carilla, explican de qué se trata, qué actores están involucrados. También se pide que digan, digamos, por ejemplo, si en realidad tiene que ver con determinados colectivos, si es dirigido a jóvenes, a personas mayores, si es, por ejemplo, dirigido o tiene que ver con pueblos originarios, eso también se toma en cuenta. Y lo que se hace es eso, y después un currículum de la persona que es el titular y los que componen todo el equipo, digamos, en el caso de los colectivos. Bueno, una de las preguntas que nos hicieron llegar era si se podían financiar con mecenazgo proyectos que estén en ejecución. ¿Eso se puede hacer? ¿Proyectos que ya hayan iniciado, que estén en etapas iniciales? A ver, muchas veces tenemos proyectos que puede ser que ya tienen como una consolidación en el tiempo. Por ejemplo, talleres culturales que ya se están dando. Cuando uno presenta para el proyecto, para que sea seleccionado para mecenazgo cultural, tiene que subir como un escaloncito más. Es decir, por ejemplo, si son talleres, por ejemplo, de artesanías que se están haciendo, hay que tratar de que sea de mucho más alcance para que sea declarado. O sea, que no se quede, por ejemplo, en un solo departamento. Tiene que ser un pasito más. Si es, por ejemplo, un taller literario que se viene ya haciendo, quizás lo interesante sería la publicación de una antología. O sea, es pensar de qué manera lo puedo subir un poquito más de nivel, que alcance a otros lugares. ¿Y las declaraciones de interés culturales anteriores o de municipios o eso sirven para mecenazgo, cuentan como antecedentes? Y eso sirve, sería como ampliar también el currículum, los antecedentes del proyecto cultural. Cuando hay una solapita que hay que subir documentación relativa al proyecto y eso tiene que ver y suma, vamos a decir, suma puntos. Buenísimo. Bueno, presupuestos. ¿Cuántos? ¿De dónde? ¿Un carrito de Mercado Libre es un presupuesto? No sé si puedo decir marcas. Un carrito de PIB, pongan un bip ahí.
¿Qué pasa eso? ¿Cómo genero esos presupuestos? ¿Cómo los Bien. fundamento? Lo importante es que justamente en esa pestaña lo que van a tener que incorporar es un cronograma tentativo de desarrollo del proyecto. Siempre decimos tentativo porque puede tener modificaciones, y después los presupuestos. Muchos lo que hacen es un presupuesto global, que hacen tipo una tabla de Excel que dicen cuáles son los rubros, y después sí, hay que adjuntar un presupuesto. Por ejemplo, servicio de iluminación, un presupuesto de servicio de iluminación. Por ejemplo, catering, bueno, un presupuesto de catering. Por ejemplo, los honorarios, también presupuesto de los honorarios de los que van a tener que ver con el proyecto. No es necesario que sean 3, aunque sea un presupuesto, y también muchas veces se incorporan lo que es Mercado Libre. Perfecto. Y bueno, ¿se puede financiar algo que tenga que ser con compras al exteriores o que sea con compras en dólares? ¿Cómo es eso? ¿Cuáles son las dificultades? Sí, pero puede traer complicaciones después al momento de rendición de cuentas, más que nada porque el proyecto tiene 24 meses para ser realizado, y en esos 24 meses es cuando debe conseguirse el financiamiento. Entonces, lo que se ha presupuestado en un primer momento, ya puede haber un desfasaje con respecto al tipo de cambio, y por lo general lo que sí o sí aconsejamos, o sea, en realidad aconsejamos, es que sean presupuestos en pesos y de empresas, digamos, nacionales, por una cuestión de que después se complica, incluso para poder adquirir los bienes. Pero puedo comprar fuera de la provincia. Sí, fuera de la provincia sí. Y bueno, hay límites, hay algunos límites para rubros, hay límites a nivel de presupuesto, digamos, de financiamiento. Bueno, en cuanto a vamos a ir a los límites principales. Si se presenta una persona humana, su proyecto es de hasta 4 millones de pesos. Una persona jurídica que estábamos viendo, que son asociaciones civiles o fundaciones, no, o sea, el proyecto no tiene límite. O sea, pueden presentar 10 millones, 15 millones, a grosso modo, pero no es vinculante para el Consejo de Mecenazgo Cultural ni para el Ministerio. Es decir, puede ajustarlo de acuerdo a las necesidades mismas del proyecto, si ven que no guarda relación, o también de una manera para que sea más equitativo con respecto a otros proyectos. Eso en cuanto, digamos, al monto global. Luego, cuando se hace el desglose de los presupuestos, hay que tener en cuenta que hay límites y que están en el artículo 11 de las bases y condiciones. Por ejemplo, todo lo que son honorarios no puede ser más del 20%, catering 5%, viáticos, si no me equivoco, son 15%, por ejemplo, y equipamiento, adquisición de equipamiento, 10%. Perfecto. ¿Qué evalúa el Consejo, no? ¿Y quiénes son el Consejo Evaluativo? El Consejo de Mecenazgo Cultural es un grupo de 5 personas. Hay 2 miembros permanentes que son designados de manera directa por el Ministerio, y 3 que se llaman miembros alternos, que esos los sugiere el Consejo de Mecenazgo y luego los aprueba el Ministerio. Esos miembros duran 2 años en sus funciones. Ahora justamente estamos con los nombramientos, así que todavía no puedo revelar quiénes son, de los miembros alternos. Lo que se busca es que sea gente de distintas ramas de la cultura, como para que después al momento de evaluar puedan aportar su conocimiento. Lo que ellos evalúan es principalmente eso. Es bastante difícil, vamos a decir, el trabajo, porque tienen que evaluar de todos los proyectos que se presentan, tienen que evaluar si son de interés, si cumplen con esto de que sean de interés para la provincia de San Juan, y después también tienen que distribuir el importe que se asigna cada año a mecenazgo de acuerdo a lo que determina el Ministerio de Hacienda. Eso se tiene que repartir entre los proyectos que son seleccionados. No es una tarea para nada sencilla, porque aparte también hay que tener en cuenta que tiene que ser equitativo, es decir, equitativo entre todas las disciplinas que se presentan. No puede llevarse el 70% una disciplina, tiene que buscarse la manera de que sea diverso, que haya diversidad, también que haya diversidad en cuanto a los territorios, que no se nucleen en determinados departamentos. Eso es algo, no es una tarea fácil. Y bueno, ¿qué pondera el Consejo, no? Y si es por doble ciego, si los que son parte de este Consejo conocen quiénes son los autores de las obras. Bueno, por un lado, primero hay una pequeña etapa que es cuando termina la inscripción, hacemos, desde la oficina de la Dirección de Acción Cultural, hacemos un cotejo de documentación. Entonces, si hay documentación que necesita alguno, por ejemplo, que ha subido mal algún archivo y todo, se los invita a corregir eso. Y luego lo que se hace es, toda esa información se envía al Consejo. No hay doble ciego, y aparte muchísimas veces ya en los mismos títulos de los proyectos salen los nombres de quiénes son los titulares.
Y lo que se hace, es evaluar eso. Principalmente es eso. Tienen en cuenta qué disciplinas se presentan, tienen en cuenta el tema del interés, de que sea el interés para la provincia de San Juan, que digamos repercuta, que sirva para todos los habitantes de la provincia de San Juan de la mayor medida posible. Y después tener que distribuir en cuanto a los importes. Obviamente que después el consejo, como sesiona por su cuenta, hay que ver qué es lo que después luego determina, ¿no? Esto es más o menos como a grosso modo. Bien, mecenas. ¿Quiénes pueden ser mecenas? Los patrocinadores pueden ser todos aquellos que son contribuyentes al régimen de ingresos brutos, régimen general, que esto sirve para diferenciarlo porque en monotributo se paga lo que es el régimen simplificado, o sea, tienen que ser responsables inscriptos. También pueden ser personas humanas o personas jurídicas y también pueden ser los que contribuyen al convenio multilateral. Es decir, que son empresas o personas que tienen actividad económica en distintas provincias, entonces tributan ingresos brutos en distintas provincias. Bien, ¿cómo sé si una empresa puede ser mi patrocinante? Bueno, por un lado siempre nos preguntan si hay un listado de patrocinadores, si existe lo que se llama el secreto fiscal, no se puede igual quiénes son contribuyentes, pero, a ver, todas las empresas que están radicadas acá en la provincia de San Juan, salvo algunas excepciones que tienen algunas exenciones impositivas, todas tributan ingresos brutos. Así que es muy sencillo, uno puede buscar los negocios del barrio, una clínica, y eso aportan ingresos brutos. Bien, y la pregunta es, ¿cuál es el acuerdo entre el beneficiario y el patrocinante? Bueno, ellos lo que hacen es un acuerdo que es privado, que lo firman entre ellos y donde vinculan la imagen del patrocinador con la del proyecto cultural. ¿Esto qué puede ser? Puede ser que en un banner esté el logo de la empresa, puede ser que en la impresión de un libro, en el dorso, esté el logo también del patrocinador. Hay patrocinadores incluso que eligen quedarse en el anonimato, que no exigen que esté su logo. Y también esto también puede llevar a que haya otro tipo de acuerdos, porque quizás, por ejemplo, si es para una serie de conciertos, quizás en el acuerdo ese, el patrocinador le diga, bueno, mira, ¿sabes qué? A fin de año hacemos la cena de la empresa y nos gustaría que estén ustedes. Eso también es como un acuerdo que pueden hacer. ¿Y esos acuerdos existen como modelos o directamente queda...? No, queda a criterio de las partes. Perfecto. Si gano, ¿cuáles son las obligaciones? Bueno, la obligación obviamente primordial es primero tener que buscar un patrocinador, que eso siempre es lo que nos consultan. No, el titular del proyecto que resulta seleccionado tiene que buscar su patrocinador, o sus patrocinadores, porque no necesariamente tiene que ser uno, pueden ser varios. Durante el plazo que tiene de realización del proyecto, que es de 24 meses. Hay unos proyectos que se realizan prácticamente al toque, una vez que tienen el patrocinio. Y otra cosa a tener en cuenta es que una vez que resultan seleccionados se les abre una cuenta especial en el Banco San Juan, que es ahí donde se deposita el importe, no en la cuenta particular, por una cuestión de control. Bien, ¿y el patrocinante qué tiene que hacer una vez, yo consigo a la empresa, qué debe hacer el patrocinante? Hace la transferencia, entonces el beneficiario, o sea, el titular del proyecto, pasa por nuestras oficinas o por el departamento contable con la constancia de transferencia y con el cumplimiento fiscal, porque el patrocinador tiene que estar al día con los impuestos provinciales, y desde la oficina de contables, del departamento contable, se emite un certificado, que eso después lo utilizan para el pago a cuenta de impuesto a los ingresos brutos, porque eso es importante tener en cuenta. El patrocinador, en lugar de destinar el dinero al pago de ingresos brutos, lo destina al financiamiento del proyecto cultural. Perfecto, esa gestión no se tiene que encargar el patrocinador ni el patrocinante, directamente se encargan ustedes. Del certificado, el certificado se emite desde contable, pero el que es el nexo es el beneficiario, que se lo va a alcanzar al patrocinador. Perfecto, bueno, eso era una de las consultas más seguidas que teníamos. Sí. ¿Cuánto puedo ejecutarlo y si puedo modificarlo? Nos pregunta mucha gente. Y otra obligación me faltó. A ver. ¿Viste que estábamos? Me faltó otra obligación, es importante, pues estábamos acá hablando del tema del dinero. Una vez que está realizado, hay que rendir cuentas. Y eso es muy importante. Tienen 30 días desde que terminó de realizarse el proyecto. Se presenta una rendición de cuentas por el ministerio. Hay un formulario porque dice que tiene que presentar los tickets, que tienen que estar a nombre del titular del proyecto cultural, tickets, facturas, y todo eso se presenta y se hace la rendición de cuentas, se termina y ya listo. Buenísimo. Y bueno, ¿cuánto tiempo puedo ejecutarlo? Si puedo modificarlo y qué pasa si me quedo sin plata. Eso Bien. También dice el futuro. El tiempo para desarrollar el proyecto es desde la aprobación, que se hace por resolución ministerial, 24 meses. Hay proyectos que
como te decía, se realizan al toque. Por ejemplo, la impresión de un libro. Si fuera la impresión de un libro que ya está escrito, una vez que tienen el auspicio, se realiza, se imprime, se rinde cuentas y ya está. En cambio, por ejemplo, hay algunos que pueden llevar más tiempo, generalmente son los que están vinculados al patrimonio, que es para restauración de inmuebles, que son patrimonio de la provincia por lo general. Entonces eso puede llevar mucho más tiempo, obviamente por las características propias de esto. Por ejemplo, si hay talleres anuales, son 24 meses. La modificar sí se puede modificar, le decimos reformular el proyecto, y que es lógico que suceda, o sea, no es algo descabellado. ¿Por qué? Porque estamos en procesos inflacionarios. Entonces, los 4 millones que pueden llegar a asignarle hoy, si consiguen la transferencia del patrocinador el año que viene, obviamente que no le va a servir para lo mismo. Entonces sí se puede reformular. Por ejemplo, si era para hacer 5 conciertos, y bueno, serán 3, por ejemplo. Si era para publicar 100 ejemplares de un libro, serán 50. Eso se puede, se presenta una nota también en nuestra oficina para aclararlo, para que se tome en cuenta al momento de la rendición de cuentas, para que quede claro que se ha reformulado. Bueno. Y después me habías preguntado qué pasa si te quedas sin plata. Claro, ¿qué pasa si me quedo sin plata? Bueno, desgraciadamente, como es un importe que se determina a principio de año, que lo determina el Ministerio de Hacienda, ya está determinado, porque es el 0,5 de lo que se recaudó el año anterior en ingresos brutos. Es una torta que se tiene que repartir entre todos, y que ahí está cuando el Consejo de Mecenazgo elige a los seleccionados. No se puede, o sea, si son 4 millones, no se puede, no te podemos otorgar más, porque aparte también, vos imaginate que si tenés 4 millones y sos persona humana, te estarías yendo por fuera del límite, que sería tu límite. Entonces, no, por eso siempre está la opción de reformularlo. Bien, rendición de cuentas. ¿Cómo? Que si tengo que usar un proveedor particular y, bueno, ¿qué comprobantes valen? Bien, no necesariamente el proveedor que presentó el presupuesto es el que después tiene que figurar en la rendición de cuentas, eso para tenerlo en cuenta. Es una tablita que está en las bases y condiciones, es un anexo, va con una nota, porque hay 2 cosas con respecto a la rendición de cuentas. Podríamos decir que está la rendición de cuentas económica, que es de los gastos que se realizaron, que van con los comprobantes, con las facturas, con los tickets que tienen que estar a nombre del titular. O sea, por ejemplo, no puede decir consumidor final, no, tienen que pedir que esté a nombre del titular del proyecto. Eso es importante. Y por otro lado, se hace un informe de todo lo que se hizo, con fotos, ese tipo de cosas, que también sirve como un registro de lo que se ha realizado, que sería la parte ya más cultural. O sea, tenemos como una rendición de cuentas más económica y la otra que tiene que ver con el proyecto en sí. Y eso se le da clausura con una resolución, supongo, cuando terminan de hacer la rendición. Se considera ya está rendido y ya está. Perfecto, para presentaciones futuras. Exactamente. Bueno, y propiedad intelectual, que es un poco del espacio lo más importante, ¿no? ¿A quién le pertenecen? Y si es posible hacer un registro previo respecto a las obras que vamos a presentar, o por ejemplo que ya tengamos el CBN o algo así. Bueno, hay una cuestión que yo siempre recomiendo, ya incluso por fuera del régimen de mecenazgo, siempre recomiendo el tema del registro de la propiedad intelectual. O sea, está el depósito en custodia de obra inédita. O sea, para mí es fundamental. Antes de presentarse un concurso, eso es fundamental, por las dudas. Uno es abogado y puede pasar cualquier cosa. Por supuesto. Con respecto a la propiedad intelectual del proyecto, si es un proyecto propio, obviamente que eso sigue siendo del mismo titular del proyecto o de los titulares. O sea, el ministerio no se apropia de nada, o sea, no es nuestro, es de esa persona. Sí pueden utilizar también, está el caso de obras de terceros. Por ejemplo, si uno quiere utilizar poemas de otro escritor para darles música, uno tiene que contar con esas autorizaciones y eso sí se pide. Eso es fundamental. ¿Y qué reconocimiento se les da o se les tiene que otorgar algún tipo de reconocimiento tanto a los patrocinantes como propiamente al ministerio respecto a las obras? Bueno, sí, no, respecto a las obras no, pero sí respecto a la actividad. Hay logos de mecenazgo que se tienen que utilizar al momento, por ejemplo, de las publicaciones, de los banners o de la publicidad que se haga del evento o del proyecto cultural. Sí tiene que haber un reconocimiento de que esto fue hecho bajo el régimen de mecenazgo. Y después, obviamente, la imagen del patrocinador dependerá del acuerdo, porque como te conté, que hay casos en los que dicen prefiero quedarme en el anonimato. Perfecto. Bueno, acá estuvimos con Melissa. ¿Algo que quieras comentarles sobre los plazos? Y eso? Sí, la inscripción que ya abrió el 20 de mayo es hasta el 15 de julio.
y pueden consultarnos en coordinacionculturalscj@gmail.com. Así que bueno, y después les vamos a dejar abajo en el copy el número de teléfono, porque yo con los números soy un desastre, porque también tenemos un WhatsApp que es solamente para mensajes, donde también les contestamos las preguntas, las dudas, les mandamos las bases y condiciones, el link al formulario, y siempre consultan. Pero, no hace daño. bueno, perfecto. Dejamos abierta la línea de comunicación. Muchas gracias por Gracias. la predisposición. Y bueno, estaremos atentos a los proyectos. Cualquier otra consulta también nos la hacen llegar y se las haremos llegar de manera formal a cada líneas de comunicación. Muchísimas gracias.